Hola amigos de Historia y Leyendas de Culiacán. Hoy, en este su canal preferido, les damos la bienvenida a un video más, en el que conoceremos una parte de la historia, un tanto cuanto escabrosa, de nuestra bella y única ciudad de Culiacán, ya que hoy nos referiremos, nada menos que, al Panteón Civil de Culiacán. Así es amigos, al mítico y legendario Panteón Civil de Culiacán. Y bueno, si les gusta el video, ayúdenos a que llegue a más personas dándole like, comentando y suscribiéndose, para que YouTube lo tenga más tiempo, y les avise cuando subamos el próximo video. Así que, sin más preámbulo, vamos al intro, y que lo disfruten. En la ciudad de Culiacán actualmente hay muchos panteones, 8 de ellos son municipales. Es decir que el municipio se encarga de su sostenimiento. Estos son, el de Aguaruto, el de Bachigualato, el del Barrio, el de la Loma de Rodriguera, el de la 21 de Marzo, el de la Lima, el Panteón San Juan y el Panteón Civil. Bueno, el caso es que, además de los municipales, existen muchos más de carácter particular, tales como, el Santa María de la Luz, Jardín Funerario, Zona Norte, Jardín Funerario Santa María de la Luz, Zona Sur, Panteón Jardines de Lumaya, Panteón Guadalupano, Parque Funeral San Martín, etcétera, etcétera. De todos los cementerios, el más antiguo es sin duda, el Panteón San Juan Nepomuceno, que fue creado e inaugurado por don Lázaro de la Garza y Ballesteros, el 13 de mayo de 1844. De hecho, desde el 22 de agosto de 1840, con la idea de exhumar los restos del atrio de la vieja iglesia para la construcción de catedral, ya se contaba con ese solar para la construcción del cementerio, el cual fue propiedad del clero, y popularmente se le llamó el Panteón de los Ricos. Mientras que el Panteón Viejo, el cual se situaba al sur de la ciudad, a línea del camino de lo que hoy es la calle Obregón, más o menos a la altura de lo que hoy es la calle Aguilar Barraza, bueno, pues ese era el Panteón de los Pobres. Aunque se sabe que el Panteón San Juan empezó a funcionar en 1845, la tumba más antigua que en él existe data de 1849, y es la de don Rafael de la Vega, quien fue gobernador de Sinaloa. Según escribió el historiador Herberto Sinagagua, el Panteón San Juan, antiguamente salía al oriente hasta la calle Granados, y al sur, hasta la calle Escobedo, y que para 1850, ya se había llenado, a causa de la epidemia de la peste negra que azotó a la región, por lo que se tuvo que hacer uso, sin importar la clase social del difunto, del Panteón Viejo, y posteriormente dadas las necesidades se tuvo que hacer el Panteón Civil. En observancia a la Constitución de 1857, en ese mismo año, el Panteón San Juan pasó a ser propiedad del Estado. Pero bueno, ya entrando en lo que es el Panteón Civil en sí, les decía que los restos mortuorios que estaban en el atrio de la antigua iglesia, fueron exhumados y llevados al Panteón San Juan, y lo mismo ocurrió con los restos del Panteón Viejo, que al crearse el Panteón Civil, se exhumaron los cuerpos de ahí, y se trasladaron al civil. Aunque aseguran algunos vecinos que aún quedan muchos restos por ahí. El caso es que ya con la experiencia sufrida con la falta de espacio en el Panteón San Juan, en respuesta a futuras necesidades, el nuevo panteón tendría por lo menos 6 veces más de dimensión que el San Juan, y este nuevo por pertenecer al ayuntamiento, ahí se recibiría a difuntos de toda clase social y nivel cultural. Bueno, pues este cementerio ubicado en lo que hoy llamamos Boulevard Leiva Solano, entre las calles Vicente Guerrero e Ignacio Aldama, cuenta con un área de 7 hectáreas, en las que bien caben 30.000 cuerpos. Aunque ya se contaba con el terreno en 1870, fue inaugurado en el año de 1883, durante la primera gubernatura del ingeniero Mariano Martínez de Castro, quien se distinguió por ser un gobernante preocupado por la modernidad y el futuro, tanto de la capital como del estado. Dicho gobernador, entre otras cosas, realizó grandes obras como el Teatro Apolo y los puentes Cañedo y Negro. Remozó al estilo inglés la Plaza de Armas, hoy Plazuela Obregón,
construyó la plazuela Rosales, igual que auspició el nuevo cementerio, el cual heredó el nombre popular que tenía el Panteón Viejo de el Panteón de los Pobres, y en el que, por cierto, se incluyó una fosa común en la que para estas fechas ya son miles los cuerpos de desconocidos que la han ocupado. Ahora, si bien es cierto que en el Panteón San Juan reposa un buen número de personajes connotados del ámbito social, económico y cultural de la localidad, tales como el general Francisco Cañedo, Rafael de la Vega, los Andrade, los Cloutier y varios más, el Panteón Civil no se queda atrás, pues en él descansan personajes de la talla de Juan José Ríos, Amado Blancarte, Clara y Mateo de la Rocha, La Valentina, Macario Gagiola y la familia de los Espinosa de los Monteros, entre otros. Así es, ahí reposan también tantos connotados personajes, que se optó porque en el Boulevard Leiva Solano, frente a la entrada principal de este panteón, se hiciera la rotonda de los sinaloenses ilustres. Por otro lado, el Panteón Civil también se destaca por otros aspectos. Por ejemplo, una parte del terreno del mismo fue cedido para que ahí se construyera el Hospital Lazareto o Leprosario, como antiguamente se le llamaba. Dicha institución, originalmente fundada por el Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, estaba al costado norte del Hospital Civil, entre las calles de Obregón y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Tierra Blanca, mismo que tumbaron para construir ahí la Escuela de Medicina. Después lo construyeron enseguida del Panteón Civil, ya con el nombre de Centro Dermatológico, y ahí siguió atendiendo por muchos años a estos enfermos asilados el Dr. Acedo Cárdenas, y es que en aquel tiempo había una notable cantidad de enfermos de lepra, sífilis y enfermedades similares, y a todos ellos la gente los identificaba como los lazarinos. Ahora bien, la lepra, conocida también con los nombres de mal de Hansen, de Lucio y de la Tapí, es causada por una bacteria que produce la reabsorción ósea, visible porque a los dedos de las manos y de los pies los hace muñones, se caen las cejas, las pestañas, el vello, se presentan hemorragias, conjuntivitis e irritación, la cara cambia, su piel se torna muy brillante y turgente, se va atrofiando, se pone escamosa, se va ulcerando, se va secando, se le conoce como cara de luna, hay adormecimiento de manera lenta y progresiva, afecta todos los órganos, salvo el sistema nervioso central, por lo que, a pesar de saber que es la menos contagiosa de las enfermedades transmisibles, ha venido causando repulsa, y en ese sentido, el Dr. Acedo fue sumamente importante, pues prácticamente fue el que se preocupó por la enfermedad de la lepra en Sinaloa, ya que aquí, tristemente, tenemos el primer lugar nacional de esa enfermedad. Y él fue un estudioso y experto en la materia. El centro dermatológico lleva su nombre. Otro que también se preocupó y llevaba consuelo a esa pobre gente, fue el padre Mariano, quien pasó sus últimos años en la cuasi parroquia del Divino Maestro en la colonia Las Huertas, después en San José y por último, en el Sagrado Corazón en Guasave. Pero fuera de ellos, el leprosario estuvo abandonado, y peor cuando ellos ya no estuvieron. El gobierno se desentendió, y se tuvo que recurrir a la caridad de los ciudadanos. Aquí en esta foto del fotógrafo Nacho López, pueden ver a un enfermo aislado en una habitación del leprosario en 1955, cuando los enfermos de lepra eran confinados, rechazados por su propia familia y por la sociedad. En esa etapa de abandono, fue común ver siempre sentados en la entrada de ese centro a los enfermos, como también lo fue el verlos deambular entre las tumbas, impresionando a los deudos de algún difunto o visitante fortuito de algún entierro con sus cuerpos esqueléticos, y muchas veces deformes, con llagas horrendas y supurantes y algunos, incluso, con el rostro carcomido. Visiones todas, que en los testigos sirvieron para crear y recrear las más diversas historias macabras en torno a aquellos desdichados. Algunos de esos involuntarios testigos juraban y perjuraban que eran fantasmas o muertos vivientes. Y con todo ese círculo del rumor el pasar por ahí daba miedo y quienes obligados lo hacían, pasaban aguantando la respiración, porque aseguraban que si respiraban esa enfermedad se les pegaba. Los únicos que no temían, era un puñado de ladronzuelos y teporochos que ahí se reunían para planear sus fechorías, aunque lo hacían en el otro extremo del panteón, y si veían que por ahí cerca deambulaba algún enfermo, lo corrían a pedradas y palabrotas.
Así desahuciados y en esa triste situación vivieron aquellos infelices por un buen tiempo hasta que llegó el doctor Batis y lo remodeló, y en el gobierno de don Antonio Toledo, ya que su hija, doña Lourdes Toledo Ortiz, se hizo cargo del Centro Dermatológico de Sinaloa, poniéndoles atención a todos, pero principalmente a los enfermos de lepra que no tenían familia y que estaban internados ahí. Cabe señalar que ya para entonces, la lepra era curable, y doña Lourdes de inmediato dotó al centro de un comedor, doctor, personal de intendencia y lavandería. Todos los días se les llevaba comida del restaurante de Difocur, y el doctor Guillermo Alfonso Mora y la Moya era el médico encargado de sus problemas, les daba medicina. Y si bien es cierto que el administrador se encargaba de todo, también lo es que ella, doña Lourdes, siempre estuvo pendiente de que nada faltara. Otro rasgo distintivo del panteón es que en algunas tumbas hay, a manera de epitafios públicos, algunos mensajes de carácter filosófico o sarcástico tales como: no le tuve miedo a la muerte, miedo le tuve a la vida. O bien, descúbrete mortal, la frente inclina, porque tu orgullo aquí termina. También cabe señalar que, en 1911, en la pared principal del panteón, a un lado de la puerta de entrada, fue fusilado el coronel del Ejército Federal, Luis G. Morelos, por las fuerzas revolucionarias de Ramón F. Iturbe y Juan M. Banderas. Y para terminar les diré que, en los últimos años, un montón de youtubers, oportunistas, han ido de noche en busca disque de lo paranormal, y según ellos, cosa que no se ha comprobado, hay fantasmas, brujas y una muñeca que se mueve sola. En fin, cosas, solo cosas del panteón civil.